El dominio de una función es el conjunto A, es decir, que son todos los valores que puede tomar X, cuyos elementos tienen una imagen en el conjunto B. Y el codominio de la función es todo el conjunto B. Son todos los valores que puede tomar Y. Son aquellos elementos que son los elementos que tienen una preimagen de A. Y los X son los elementos que tienen una imagen en B. ¿Sí? Bueno, esto sería ver una función por diagrama de Venn. Habíamos dicho que podíamos representarla mediante el diagrama de Venn o la representación gráfica. Acá se ve claramente que esta relación es función. ¿Por qué? Porque a cada X le corresponde un único Y. Y esa sería la condición de unicidad. Y la de existencia, porque todos los elementos X, todos los elementos del conjunto A, del dominio, tienen alguna imagen en B. Ahora, en el codominio puede haber elementos como acá, como el 2 y el 3, que no tengan ninguna preimagen en A. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos elementos en el codominio del conjunto B que tengan una preimagen del conjunto A se llama imagen. El 0 es una imagen de este 0. Acá la función sería x cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? O sea, la fórmula, porque dijimos, a la función yo la puedo representar o expresar mediante un diagrama de Venn, mediante una representación gráfica o una fórmula. La fórmula que corresponde para esta función sería y igual a x cuadrado. Si mi x vale menos 2, el y vale 4, porque menos 2 al cuadrado es 4. Si vale menos 1, la imagen es 1. Acá estaría la representación gráfica. Vemos acá claramente que a cada X le corresponde siempre un Y, porque cada recta paralela que traje al eje de las Y va a cortar a la curva solamente en un punto. Las rectas paralelas que ustedes tienen que trazar al eje Y para ver si es o no función, tienen que ser imaginarias. No es que van a ir a trazar varias, sino imaginen que trazan una recta paralela y si ven que siempre corta en un punto la gráfica, es porque porque esta relación es función. Para determinar el dominio y codominio de una función, puedo realizarlo gráfica o analíticamente. En forma gráfica es más sencillo. Miro su representación y como el dominio son todos los valores que toma X, observo cuáles son los valores que puede tomar X. O sea, cuáles son los valores de X que tengan una imagen en Y. Por ejemplo, acá vemos que todos estos X tienen una imagen en Y, salvo el 0, que en 0 hay una asíntota. Asíntota, no se olviden que es una recta a la cual se acerca infinitamente la curva sin llegar a tocarla. ¿Sí? Entonces, en este punto x igual a 0 veo que es el único punto que si yo voy para arriba o voy hacia abajo, no corta la curva en ningún punto. Entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales menos el número 0. ¿Sí? Esta es la representación gráfica que vemos de una hipérbola y aparte sabemos que como tiene denominador, si yo lo quiero ver en forma analítica, yo sé que cuando hay denominador no puede ese denominador valer 0, o sea que x no puede ser 0. Por eso acá decimos entonces, el dominio son todos los números reales menos el número 0. Y el codominio pasa lo mismo, tengo que ver cuáles son los valores de Y que tienen una preimagen en X, en el dominio. Y vemos que son todos estos puntos menos el 0, porque acá en el 0, en Y igual a 0, también tenemos otra asíntota horizontal. Esta es una asíntota vertical y esta es una asíntota horizontal. Entonces decimos que el codominio de la función, para esta función, son todos los reales menos el 0. En este caso, esta función, esta representación,
es de una función por partes, no es una gráfica de una sola función, sino que acá dice, por ejemplo, para el tramo entre 0 y 1, para el x entre 0 y 1, para esta parte toma la función y igual al logaritmo de x, ¿sí? Y después, desde el 1, lo toma el 1 hasta el infinito, considera esta función, 1 sobre x menos 2. ¿Sí? El x menos 2, entonces la parte de acá no la toma, sino que toma a partir de 1. Esta parte con esta parte. Y tenemos que ver cuáles son los x que están acá. El 0, como es logaritmo decimal de x, la función, sabemos que el 0 no puede ser, ¿no es cierto? Para x igual a 0, el logaritmo no está definido. Pero sí para un número infinitamente cerca, un poquitito mayor, que esté entre 0 para adelante. Y acá dice hasta el 0 y el 1. O sea que hasta el 0 y el 1, todos estos x tienen un y. No el 0, por eso acá el dominio vamos a poner que es un intervalo, un conjunto de puntos entre 0 y el 1, aunque acá esté abierto, acá está cerrado. O sea que para este x igual a 1, el y vale menos 1. Entonces, desde el 0, abierto en 0, hasta el 2. Pero en el 2, ¿qué es lo que observamos? Que en el 2 hay una asíntota vertical, que si yo voy hacia arriba o que si voy hacia abajo, vemos que no voy a cortar a mi curva en ningún punto. Entonces quiere decir que en este punto no va a estar definido. Y después todos los otros puntos sí, todos estos otros puntos sí van a tener una imagen en Y. Por lo tanto, el dominio ¿cuál va a ser? Van a ser todos estos números menos el 2. Pero como estos números no entran, no puedo poner todos los reales, porque todos los reales vendrían desde acá. Entonces vamos a ponerlo como la unión de dos intervalos. Como el intervalo desde 0 hasta 2, abierto en 0, porque no lo toma 0, y abierto en 2, porque tampoco lo toma 2. Unión desde 2 hasta infinito, abierto en 2, porque acá me dice x mayor o igual que 1. Quiere decir que acá continúa. Bueno, y el codominio, me tengo que fijar cuál es el valor que está tomando y vemos que acá toma todos estos puntos. Y el 0 no lo toma, porque acá no lo toma y acá es asíntota para este lado. Para esta representación gráfica, el 0 es asíntota. Y acá no lo considera al 0. Entonces, y después todos estos valores sí tienen una preimagen en X, en el dominio. Entonces quiere decir que mi codominio van a ser todos los reales menos el 0. Para determinar el dominio y codominio de una función, lo podemos hacer en forma gráfica o analítica. Por ejemplo, dado la función f de x, que es igual a 3x sobre x cuadrado menos 4 y su representación gráfica. Si queremos encontrar el dominio de esta función en forma analítica, tenemos que ver cuáles son los valores que puede tomar x. Como en este caso tenemos una función racional, nosotros sabemos que el denominador no puede ser 0. No olviden que función racional es cuando tiene denominador. Y nosotros sabemos que uno no puede dividir por 0. Entonces, planteamos esa condición y ponemos el denominador, que en este caso es x cuadrado menos 4, lo ponemos que no puede ser, que tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? A partir de esto despejamos x, es decir, que este 4 que está restando lo vamos a pasar al otro miembro sumando. Y después, como tenemos que seguir despejando x, el cuadrado pasará al otro miembro como raíz. O sea que me queda que x no puede ser igual a la raíz cuadrada de 4. Y no se olviden que la raíz cuadrada de un número son dos números opuestos. Entonces, al sacar la raíz cuadrada, llegamos a que x no puede tomar los valores de más 2 o menos 2, porque estos dos valores va a hacer que cuando yo reemplace acá, mi denominador me dé 0. Y uno no puede dividir un número por 0. A partir, entonces, una vez que encontramos esto, definimos el dominio y decimos que nuestro dominio van a ser todos los números reales menos estos dos números, menos
los puntos menos 2 y 2. No olviden que las llaves están para representar un conjunto de puntos. Nosotros a los paréntesis y a los corchetes los usamos para representar intervalos. Es decir, que acá esto significa que el dominio de esta función f de x, o sea que los valores que puede tomar x son todos los números reales menos el conjunto de esos dos puntos, el conjunto formado por esos dos números, o sea, menos los números menos 2 y 2. Si queremos, bueno, ahí hemos obtenido el dominio en forma analítica. En forma gráfica es mucho, pero mucho más sencillo, ¿sí? Porque yo solamente tengo que fijarme, observar la gráfica y ver cuáles son los valores que puede tomar X para encontrar el dominio y cuáles son los valores que puede tomar Y para encontrar el codominio. Como gráficamente es más sencillo, gráficamente vamos a determinar el dominio y el codominio. Y en forma analítica solamente vamos a analizar el dominio. Bueno, si observamos la gráfica, habíamos dicho que el dominio son los valores que puede tomar X. Y vemos que para estos X, por ejemplo, para el X igual a 4, si yo quiero saber cuánto vale Y, voy hacia la gráfica, donde toca la gráfica, me fijo cuál es el valor de Y. Quiere decir que para X igual a 4, Y vale 1. Bueno, para todos estos números puedo encontrar un I, pero vemos acá que tanto para el 2 como para el menos 2, si yo busco la gráfica, tanto hacia arriba como hacia abajo, voy a ver que no voy a poder cortar a la curva en ningún punto. ¿Eso qué significa? Que X puede tomar cualquier valor menos estos dos puntos, porque tanto el menos 2 como el 2 no tienen ningún I, que serían donde están nuestras asíntotas, ¿sí? Que ustedes ya vieron antes y que después lo vamos a volver a ver. De esta forma decimos entonces que el dominio son todos los números reales menos los puntos menos 2 y 2, que es lo que obtuvimos recién en forma analítica. Y el codominio de la función, para determinarlo, tenemos que fijarnos cuáles son los valores que puede tomar Y. Y el Y vemos que puede tomar cualquier valor real, ¿sí? Entonces decimos que el codominio de esta función son todos los números reales. Entonces, gráficamente podemos sacar el dominio y el codominio de la función, ¿sí? Y analíticamente solamente el dominio. En la función f de x igual a raíz cuadrada de x menos 3, para encontrar el dominio de esta función en forma analítica, tenemos que tener en cuenta que como la función es raíz cuadrada, el radicando tiene que ser un número mayor o igual que 0, porque si el radicando es negativo, nos daría un número imaginario. Por lo que partimos de esa condición, es decir, planteamos que x menos 3 sea mayor o igual que 0 para poder encontrar el dominio de esta función. Es decir, que acá estamos obteniendo una inecuación en la que tenemos que despejar x, que como 3 está restando, al pasar al otro miembro sabemos que pasa sumando, por lo que nos quedaría acá que x es mayor o igual que 3. Esto significa que el dominio de esta función va a ser el intervalo cerrado en 3 hasta infinito. De esta forma hemos obtenido el dominio en forma analítica. En forma gráfica es mucho más sencillo. Miramos el gráfico y nos fijamos cuáles son los valores que puede tomar X. Y vemos que todos los valores que toma X son los que van desde 3 hasta infinito. Es decir, que es el intervalo cerrado en 3 porque lo toma el punto 3 hasta infinito, de la misma forma como lo hemos obtenido en forma analítica.
Y el codominio de esta función vemos que para cualquier valor de x que esté entre 3 e infinito, los y que voy a obtener van a ir desde 0 hasta infinito. Es decir, que el codominio de esta función va a ser el intervalo cerrado en 0 hasta infinito.